Estrada Michel, a quien cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco muchísimo a la organización de este importante congreso y por supuesto al doctor Matute la posibilidad, el enorme honor de presentar a un jurista de excepción, que es orgullo para nuestra América. Y yo le decía que me da muchísimo gusto oírlo en vivo y en directo, porque he disfrutado mucho de sus ponencias en YouTube y bueno, ahora escucharlo aquí y tenerlo a mi vera, bueno, pues es un enorme privilegio que mucho agradezco a la Escuela Judicial del Estado de México y a la organización de este congreso. Aunque es conocido por todas y todos nosotros, me voy a permitir leer un breve currículum del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Él es abogado por la Universidad Externado de Colombia, cuenta con doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, el máster en Gobierno Municipal de la propia Universidad Externado colombiana y es especialista en Administración Pública por el Instituto Brasileño de Administración Municipal y en Derecho Administrativo por la Universidad Externado. Ha sido cojuez de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, árbitro de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena. Autor, entre otras obras, del Tratado de Derecho Administrativo, que tanto hemos utilizado y aprovechado en estos lares, de las bases constitucionales del régimen municipal, del libro Celebración Indebida de Contratos, el contrato de concesión de servicios públicos, acto administrativo, procedimiento, eficacia y validez, entre otros, y diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras especializadas. Doctor, es un enorme placer y un honor tenerlo aquí. Bienvenido a esta que es su casa. Doctor Rafael, muchas gracias. Ante todo, un agradecimiento al Poder Judicial del Estado de México, no solamente por la invitación, sino por este evento magnífico que hemos tenido la oportunidad de compartir en estos días. Es un ejemplo de altura académica en los temas que he tenido oportunidad de acompañarlos. Igualmente al profesor Matute, doctor Carlos Matute, aquí presente, quien ha sido el alma, espíritu y cuerpo del evento, ¿no?, que ha estado pendiente de estos éxitos, y a los magistrados que nos han acompañado, al señor presidente del Poder Judicial, a todos, a Jaime, que siempre ha sido, y ya se lo digo y se lo repito, el apóstol de la democracia que engendra el derecho administrativo en toda América Latina y en España, obviamente, ¿no?, que es uno de los representantes, digamos, más significativos en arraigar estas ideas de que la administración tiene que estar sujeta a un ordenamiento jurídico que permita cumplir con sus funciones acorde con el orden constitucional, con el respeto a los derechos humanos. Y ese es precisamente el tema que hemos seleccionado para el día de hoy. Queremos traer una visión específica de lo que es el derecho administrativo global, como se le denomina. Una visión, si me permiten, me muevo para poder hacer la presentación con mayor facilidad, es una expresión de el componente dinámico y real del derecho administrativo global, que es lo que quiero hablar, hacer la presentación final en el evento, un poco recogiendo muchas de las cosas que se han dicho para fortalecer la idea de la existencia de este derecho administrativo global. Y es el escenario del derecho administrativo global explicado, como ustedes lo pueden ver acá, en la perspectiva del derecho convencional, en la perspectiva de las obligaciones y compromisos internacionales para el caso de la Conferencia en materia de derechos humanos de los países. ¿Y por qué hemos seleccionado ese tema? Porque es un tema fundamental para poder entender realmente un escenario donde se está dando de manera concreta el derecho administrativo global, sin especulaciones,
sin entrabarnos en un mundo eterno de teorías. Realmente los ordenamientos jurídicos de los países están siendo permeados en este momento y desde hace mucho tiempo en relación con los mínimos, con los estándares derivados de los compromisos internacionales de nuestros países en materia de derechos humanos. En dos vertientes específicas, que es a lo que voy a entrar más adelante, en la vertiente del derecho sustancial administrativo, porque se está produciendo un fenómeno de amplificación a la luz de la integración entre los estándares internacionales que surgen de los compromisos internacionales de los estados y de la jurisprudencia internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus opiniones consultivas, que ha fortalecido de manera significativa todo el espectro del derecho administrativo sustancial en todas sus áreas. La operatividad de la administración pública, prevista en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cualquiera de nuestros países, cualquiera de las decisiones que toque con derechos humanos, irremediablemente tiene que ser compaginada, articulada, ¿sí?, con los estándares que se hayan producido a partir de los compromisos internacionales y de la jurisprudencia internacional. Es un fenómeno muy interesante que ha permitido mayor democracia, mayor institucionalidad, mayor protección constitucional, porque realmente el impacto que tiene esta visión en el ámbito del derecho constitucional es hacerlo mucho más vivencial, significativo, bajo escenarios obviamente de un fenómeno de integración y no de imposición. Eso por un lado, y por el otro lado también vamos a tener, y quiero presentarles a ustedes otro aspecto revolucionario, por eso hemos denominado la Conferencia de Derecho Administrativo Global Control y Justicia. Porque el otro fenómeno que estamos viviendo, y lo estamos viviendo porque tiene amigos y enemigos, y cuando se tiene enemigos y detractores es porque algo está pasando, es el tema del ejercicio del control sobre el derecho administrativo, su cumplimiento, su aplicación, que está a cargo de los jueces. Y para el caso de la conferencia lo hemos predicado, o lo estamos predicando, de los jueces que ejercen el control contencioso administrativo. Independientemente si lo hacen al interior de la justicia ordinaria o si se hace a través de jueces especializados, como ocurre, por ejemplo, en el caso colombiano. ¿Y ese fenómeno de dónde viene y por qué está ocurriendo algo similar de lo que está ocurriendo en el derecho administrativo sustancial? A partir de las construcciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano, que a propósito es obra de uno de los grandes juristas mexicanos, uno de los jueces más importantes de la Corte Interamericana, el juez García Ramírez, a través de su insistencia y persistencia en los votos, en las aclaraciones de votos durante varios años en diferentes casos resueltos por la Corte Interamericana, logra convencer a la Corte en el año 2006 de que los jueces de los países tienen un papel protagónico en la materialización y la eficacia de los derechos humanos, que eso no puede quedar escrito, ni puede quedar al devenir de los políticos en los países, porque lo más importante es la dignidad humana y la protección de los derechos humanos, y eso embarga absolutamente el funcionamiento de todo el Poder Judicial. Y las decisiones tienen que estar enmarcadas en esos mínimos y esos estándares, porque se está aplicando un derecho administrativo que está siendo permeado por los estándares, pero tenemos que tener también un juez suficientemente habilitado para efectos de que pueda hacer valer esos estándares y aplicarlos cuando le correspondan, articulando bajo metodologías monistas el orden interno con el orden internacional y aplicar justicia a través de un control de la convencionalidad.
o control de convencionalidad, como lo dice la Corte. Yo al fin y al cabo en la ponencia digo que prefiero la expresión control de la convencionalidad, porque es hacer imperativo la convencionalidad, darle fuerza real dentro del funcionamiento del aparato judicial, y surge la idea del control de convencionalidad. Originariamente en ese fallo Almonacid Orellano surge bajo criterios individualistas, porque si ustedes lo leen es tratando de reivindicar pues un derecho de los derechos humanos fundado en criterios individualistas, subjetivos. Es un criterio de control objetivo, porque fíjese que en ese famoso caso lo que se trata es decirle al Poder Judicial de Chile: mire, ustedes debieron haber hecho un control de convencionalidad, haber verificado, haber hecho la subsunción de ese decreto famoso de Pinochet con el orden convencional, y si daba que no cumplía las exigencias del orden convencional, pues no lo apliquen, etcétera, ¿no? Es un punto de partida, pero la evolución va hacia otros lados. Ese control de convencionalidad, veamos ahora en la ponencia, ha derivado en un control a la convencionalidad mucho más profundo, mucho más sustantivo, mucho más dinámico, porque involucra en estos momentos también aspectos referentes al cumplimiento, a la satisfacción, a la consolidación de derechos colectivos y sobre todo de derechos sociales. O sea, el espectro se ha ampliado de manera magnífica. No nos podemos quedar con Almonacid Orellano, tenemos que mirar todo lo que ha venido ocurriendo desde el 2006 en la jurisprudencia del sistema interamericano. Por eso el juez tiene, a través de ese control, no solamente la posibilidad de verificar la convencionalidad de una norma, sino también aplicar permanentemente los estándares, articulándolos con el derecho nacional. En eso encuentran un apoyo significativo, por ejemplo, en el artículo 29 de la Convención Americana. Entonces, es eso. Es un poco mostrarles a ustedes esta doble problemática que tenemos en torno al derecho administrativo global. Ese sí es un ejemplo de derecho administrativo global. Además, fundado en el desarrollo armónico de los compromisos internacionales que devienen de tratados internacionales, o sea, de situaciones reales que se dan en la vida de los países y que impactan en la vida de las personas. Y además de eso, pues nos está creando una dinámica muy importante en torno a lo que debemos entender por derecho administrativo. Fíjense que ya no podemos hablar única y exclusivamente de un derecho administrativo que regula las relaciones entre la administración y el particular, de un derecho administrativo que procura cumplir con las finalidades del Estado. No. Ahora, a la luz de esta visión globalista del derecho administrativo sustancial, pues lo que tenemos es un ordenamiento jurídico nutrido con todo el pensamiento de protección a los derechos humanos, de eficacia de los derechos humanos, de garantizar la dignidad de las personas, que es a donde tiene que ir. Y un mecanismo de control muy dinámico, presente, que independientemente de si está construido en la normatividad interna, tiene toda una legitimidad a partir de los compromisos internacionales del país, que se dan a partir del reconocimiento del control de convencionalidad o del control a la convencionalidad en el escenario que les he planteado. Entonces, ese es el punto. Ahora, tengo algunos planteamientos para sustentar esto. Me parece que esta idea no es nueva, no la he traído como algo novedoso, es algo que se está dando, que lo estamos viviendo, tiene contradictores, seguramente acá en México tendrán muchos, y hay muchos trabajos hechos para negar la convencionalidad y consolidar un derecho nacional cerrado y amarrado, ¿sí? Y otros que somos partidarios de entender esta dinámica del derecho nacional, vista desde la perspectiva del derecho convencional. Kant, paz perpetua, 1794. Y si no les digo que es Kant, seguramente lo leen y piensan que es algún autor contemporáneo. Miren lo que plantea Kant ya en esta época y en ese libro que tiene esa trascendencia, en ese folletico tan importante. Dice: la comunidad más o menos estrecha que ha ido estableciéndose entre todos los pueblos de la tierra, 1789, ha llegado ya hasta el punto de que una violación del derecho cometida en un sitio repercute en todos los demás.
1789. Y el mundo ya es estrecho. De aquí se infiere que la idea de un derecho de ciudadanía mundial no es una fantasía jurídica, no es una especulación, sino un complemento necesario del código no escrito del derecho político y de gentes, que de ese modo se eleva a la categoría del derecho público de la humanidad y favorece la paz perpetua, el derecho consuetudinario en su momento, siendo la condición necesaria para que pueda abrigarse la esperanza de una continua aproximación al Estado pacífico. El derecho de gentes es el derecho convencional, es el derecho de todo uno de los ciudadanos del mundo. Es una visión de todos que hacemos parte de la comunidad humana. De ahí porque hay que entender entonces que cuando estamos regulando las relaciones de la administración con el particular y estamos postulando la existencia de un derecho administrativo, no podemos hacerlo de manera lejana a lo que son los mínimos de protección del ser humano, porque no se trata de hacer prevalecer un derecho estatal o discutir problemas de soberanía, se trata de discutir problemas de dignidad humana, y eso tan solo se hace aplicando los estándares y cumpliendo los mínimos, ¿sí?, que se han establecido en el contexto de la humanidad, reconocido en los tratados firmados por los países, objeto de compromisos y obligaciones internacionales por parte de los jueces que han venido siendo empoderados para esos efectos. Y ahí aparece la comunidad más o menos estrecha que hay estableciendo entre todos los pueblos de la tierra, al punto de que una violación cometida en un sitio repercute en todos los demás. Es el juez de cualquier rincón exigiendo el cumplimiento de esos estándares. Es el juez mexicano o el juez colombiano o el juez brasileño haciendo efectivo el mínimo, el estándar, a partir de su articulación con el ordenamiento jurídico nacional. Fíjense que eso es muy interesante porque es todo un debate entre concepciones monistas, tratando de articularse en un mundo dualista, muy particular y muy propio de los ordenamientos jurídicos. Un mundo dualista dentro del cual fuimos educados, es un problema cultural. Nos enseñaron el derecho nacional y también nos enseñaron a odiar el derecho internacional, como un derecho extraño, algo que propio de unos seres de una capacidad mental diferente y estudiado solamente para efectos de cultura general, cuando tiene toda esta dinámica y nos está invistiendo como nos está invistiendo en todos nuestros países. Los códigos en este momento, cualquiera de ellos, sobre todo los códigos de carácter procesal, donde están las competencias de los jueces y los instrumentos para hacerlo cumplir, no pueden ser leídos por fuera del marco de la convencionalidad y sobre todo del control a la convencionalidad. ¿Por qué? Porque el derecho sustancial que esos jueces que están aplicando, van a tener que aplicar, ya está nutrido, ya está permeado, ya está crecido, amplificado por el derecho convencional. Algunos otros autores, y en otro tema muy importante, porque siempre revolvemos dignidad humana con soberanía, yo no sé, eso se ha vuelto sobre todo en un discurso político, para evitar que las decisiones de los jueces o las decisiones de la administración o eventualmente los marcos normativos de contenido general establecidos por el legislador, pues se hagan de acorde con los parámetros convencionales. Se viene trayendo argumentos de soberanía, de ejercicio del poder. Fíjense que son dos parámetros diferentes, uno es el ser humano y el otro es el poder. Un gran pensador, un gran ser humano, a veces incomprendido y mal leído, Kelsen, ya lo venía planteando desde 1920. La soberanía no puede ser absoluta, la soberanía tiene que ser relativa. Y si se maneja una soberanía absoluta, se manejan guetos, reductos imposibles de controlar y de manejar.
El derecho nacional no puede convertirse en un gueto. Tiene que tener las puertas abiertas y saberse integrar. No estamos hablando de imposición, no estamos hablando de jerarquías. Y Kelsen lo sabía muy bien. No se les olvide que Kelsen fue durante 10 años el jurídico de Naciones Unidas. Los principales tratados que tenemos en este momento, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y todas las demás convenciones de Viena, por algo serán de Viena, ¿no? Pasaron por las manos de Kelsen. Estas ideas de articulación y de permear permanentemente el derecho nacional son la solución kelseniana a la convivencia del derecho nacional con el derecho internacional. Ya, vean ustedes lo que nos plantea Kant, lo que nos plantea Kelsen. La idea de una justicia internacional. Había que ponerle dientes al derecho internacional y ustedes lo saben bien, lean los documentos de Kelsen. Un derecho internacional que no tenga instrumentos para hacerse imponer no es un derecho. Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana, Corte Penal Internacional. Son ideas que han surgido precisamente para poder hacer efectivo la convencionalidad. Son también formas de ejercer el control de convencionalidad, acordada por los países. Bueno, en esta introducción, pues encontramos 2 puntos de la conferencia. Seguramente cuando la publique el profesor Matute y el Poder Judicial, pues ya ustedes podrán verla más organizadita y adornada con notas y todas esas cosas que se acostumbran. Pues aquí están los 2 puntos. Lo primero es, el primer punto que abordamos en esta dirección de todo este discurso que les he echado, es este. Hemos retomado y me he apropiado de las ideas de Bogdandy, del Instituto Max Planck, que han venido trabajando insistentemente en América Latina en torno al denominado Ius Constitutionale Comune latinoamericano, donde reivindican y son los que dicen que esto es un derecho global, porque han encontrado, mirándonos desde allá, desde Europa, que uno de los grandes ejemplos de desarrollo de un derecho común, lo que pasa es que ellos lo llaman constitucional, es precisamente el del sistema interamericano, que ha venido construyendo unas bases no solamente de contenido individual, sino principalmente de contenido colectivo, de derechos sociales, construida a partir de la experiencia de las dificultades de los derechos humanos en América Latina, en todos nuestros países, y que se ha venido irradiando como un derecho común, al que ellos llaman derecho constitucional común. Pero se observa de esa tesis algo muy importante, que Bogdandy y todos sus seguidores exigen que esos planteamientos derivados de la jurisprudencia del sistema interamericano, que ya ha identificado los problemas y ha establecido los estándares y los mínimos de respeto a los derechos humanos, deben ser cumplidos por los países, porque la jurisprudencia son precedentes que determinan líneas de conducta, políticas a seguir. A todos los que les gusta el tema de las políticas sociales, de la definición de políticas a partir de la experiencia judicial, en el caso del Ius Constitutionale Común, pues van a tener un escenario muy importante, porque lo que está exigiendo precisamente toda esta construcción es que se traslade para darle vida real a las constituciones de los países. Pero lo que se le olvida a la tesis de Bogdandy es que quien opera en los países y hacen cumplir todos esos postulados de contenido individual y carácter social derivados de la jurisprudencia del sistema interamericano no son, por regla general, los legisladores. Deben ser fundamentalmente los funcionarios administrativos. Y si no hay justicia, si no cumple la administración, pues tendrá que haber justicia, que es lo que le están reclamando en el caso Almonacid Arellano al Poder Judicial de los países. Entonces de ahí surge un concepto nuevo, de esa idea de Ius Constitutionale Comune surge el de Ius Administrativus Comune.
aquel que ha irradiado, ha permeado las estructuras administrativas, el derecho sustancial administrativo, y se convierte en un parámetro de cumplimiento por parte de los funcionarios administrativos. Si utilizamos toda la retórica planteada por el jus constitucionale comune latinoamericano, ahí está, nadie más podrá hacerlo. Eso es satisfacción y materialización de los postulados del Estado de Derecho. Y si avanzamos más, y los profesores de Derecho Constitucional que nos acompañen en lo administrativo, es la materialización de la base constitucional del Estado social de derecho. Porque tiene las dos vertientes, derechos individuales y derechos sociales. Y no estamos hablando de un discurso radical. Estamos hablando de un discurso normal y ordinario que se está volviendo vivencial en América Latina, que, como dice Bogdandi, viene caracterizando la existencia de un derecho común entre todos nosotros. Y tan común es que hoy puedo estar aquí en Toluca, en México, hablándoles de bases normativas, de bases jurisprudenciales y de conceptos que no son extraños para un mexicano y para un colombiano. Y ustedes me están entendiendo. Y no he hablado una sola palabra de derecho colombiano, pero estamos hablando un lenguaje común. Miren la maravilla de estas ideas. Ese ius administrativos común latinoamericano existe. Por eso el derecho global, el derecho administrativo global, objeto de esta conferencia, tiene existencia real, no retórica. Que les guste o no les guste es otro problema, pero si no les gusta, significa que existe. Y si nos gusta, es porque creemos en él. Y creemos que nuestras constituciones deben estar, permeadas, y nuestros funcionarios administrativos deben actuar en consecuencia. Luego es un derecho administrativo vivo, muy vivo, tan vivo que admite contradicciones, que no es pacífico. Y la segunda idea, esto ya son líneas de lectura que seguramente la verán en la ponencia. El segundo tema es del acercamiento al control judicial a la convencionalidad en sede contenciosa administrativa. Porque el funcionario administrativo lo aplica, pero el que va a hacer el ajuste, el que va a lograr encauzar, si no se hace, pues es el juez. Es el juez en cualquiera de nuestras áreas. Muy bien. Ahora, esto tiene dificultades. Yo aquí traigo 10 recomendaciones, las voy a leer rápidamente para no dañarles el almuerzo. Perdónenme. Hay 10 puntos que quiero resaltarles rápidamente, voy a tratar de leerlos y hacer una explicación muy concreta. Y son retos y dificultades que siempre va a tener el juez en el cumplimiento, en hacer eficaz la convencionalidad o el control de convencionalidad. Los tengo resumidos para esta conferencia en 10. Estoy tratando de identificar otros puntos porque este trabajo hace parte de una monografía que estamos preparando, y de pronto pues ya la edición final de la monografía, no la de la ponencia, para que el doctor Matute no se me asuste, esta va a llegar así como está. Sí, pero en el documento grande de pronto aparecen otras variables importantes para el juez. Entonces, mire, la primera variable la tenemos en el siguiente sentido: el juez de lo contencioso administrativo y el reto a la ruptura con dogmas y falsos o aparentes paradigmas, y a no fallar adoptando decisiones acordes con el derecho convencional. El juez es autónomo. El juez está educado para hacer justicia, para poder entender su ordenamiento jurídico y aplicarlo. Luego es el juez el que tiene en sus manos el deber de articular los parámetros edificados por el derecho nacional, pero acordes cuando sea necesario, cuando su derecho nacional no sea superior a los estándares mínimos del derecho convencional, o crearlos cuando no existan en la jurisprudencia del sistema interamericano. Ese es el gran reto. Juez activo, no especulativo. Es un juez activo haciendo eficaz el ordenamiento jurídico convencional.
Artículo 1, artículo 1.1, artículo 2, artículo 29 de la Convención Americana, o artículo 26 de la Convención Americana si se trata de derechos sociales acorde con el Protocolo de San Salvador. Segundo, el juez contencioso administrativo y el reto de hacer efectivo el principio de buena fe objetiva y el de la no oponibilidad del derecho nacional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Este es el caso del juez perezoso, el juez que se conoce el Código Civil y el Código Penal. Y le pido garantías, digo, léamelo, señor juez, con el artículo 8 de la Convención. Aplíquemelo conforme a estos estándares derivados de estos precedentes de la Corte Interamericana. Y la respuesta del juez es no. Yo juré cumplir la Constitución. Yo aplico mi derecho. Eso no es derecho. Señor juez, pero es que Colombia firmó esa convención, ya la adoptó como derecho nacional, es una ley de la República. ¿Por qué no me la aplica? No tienen respuesta, porque es que yo aplico mi derecho nacional. Es un concepto de derecho nacional cerrado, amarrado, con llaves perdidas. O mi norma dice esto, así la convención diga lo que diga, así ese fallo diga lo que diga, yo aplico mi derecho. Y ese señor no se da cuenta que está desconociendo un parámetro de convivencia en el derecho internacional, artículo 27 de la Convención de Viena. No puedo oponerle el derecho nacional para incumplir o para no aplicar el estándar internacional, cumplir con el tratado. Eso es algo que debe ser de la vida práctica del juez. ¿Y eso qué implica también? Tener formación en las bases del derecho internacional. 3. El juez de lo contencioso y el reto de hacer efectivos los principios de efecto útil y de no oponibilidad del derecho nacional para el cumplimiento, que era el que les acababa de explicar. El 4, el juez de lo contencioso y el reto de decidir a pesar del incumplimiento del Estado sus deberes de adecuación o modificación del ordenamiento jurídico. Este es bien interesante. La primera obligación que surge, artículo 2 de la Convención, es adaptar el ordenamiento jurídico para poder cumplir con los estándares mínimos de protección y eficacia de derechos humanos. Obviamente que los estados no lo han hecho, y no lo han hecho porque no han tenido el caso, ¿no? Y porque ningún estado corre al día siguiente a firmar un tratado a hacer todas las adecuaciones que correspondan. Entonces ahí vienen los trompetazos y los golpes que se dan, ¿no? Y los nudos ciegos que nadie sabe desamarrar cuando les toca tomar una decisión y no existe la institucionalidad. El juez debe viabilizar, acudir a los instrumentos que le proporciona el sistema. Fundamentalmente artículo 29 de la Convención. Saber interpretar, no legislar, o saber exigir a las autoridades competentes para que hagan las adecuaciones correspondientes. 5. El juez y el reto de saber articular cualquier interpretación y aplicación del ordenamiento interno con el orden convencional y sus estándares. Es muy importante, porque uno de los argumentos que siempre le sacan a uno cuando habla estas cosas es que está violando la soberanía. Usted me está creando un orden jerárquico. Usted pretende decirme que la convención está por encima de la Constitución. No, yo no les he dicho eso. Hasta ahora yo no he utilizado jerarquías ni imposición. Yo no sé si alguno de ustedes me escuchó esa expresión, pero es la respuesta, digámosle, llamémosla, no quiero ser despectivo, vulgar, con que siempre nos responden cuando hablamos de esto. El juez debe ser un juez que sepa integrar, que sepa leer conforme, que sepa viabilizar su ordenamiento con el estándar internacional, con el estándar mínimo. Hablo de estándares mínimos, no estoy hablando de normas máximas, mínimos, porque se trata de derechos humanos y porque se trata de dignidad humana. Y ahí viene el problema. Entonces tiene que tener esa habilidad para interpretar y aplicar el ordenamiento interno conforme, no derogarlo, darle la aplicación que corresponda.
El juez y el reto de hacer efectivos y dar aplicación a los precedentes convencionales y a las opiniones consultivas, me faltó ahí. Claro, ¿cuál es el gran insumo? De acuerdo con el tratado nuestro, el intérprete último, final de la convención, ¿quién es? ¿El juez nacional? No, es el juez, la Corte Interamericana. Por eso los jueces tienen que pellizcarse y correr, porque de acuerdo con la estructura del sistema interamericano, quien tiene el privilegio de fallar primero es el juez nacional. Quien tiene la obligación de hacer la articulación y de tomar la decisión conforme al ordenamiento internacional es el juez nacional. Por eso no puede ser un juez que diga, aquí aplico mi ley. Mi ley, perdónenme los argentinos, no estoy hablando, ¿sí? No, claro que el hombre también, ¿no? El hombre es la… Disculpe, Miriam, no estoy entrando en política argentina. No, aplico mi ley. No. Aquí está. Esa ley tiene que estar moldeada, permeada por el insumo creado por la autoridad convencional, que es la Corte, a través de sus precedentes. Y es el que me va a permitir saber por cuál es el camino que tengo que agotar para poder llegar a tomar la decisión judicial que corresponda. Entonces tiene que conocer. Ahí viene también un problema de conocimiento y de formación. Nuestros jueces conocen los estándares derivados del sistema interamericano aplicables para cada ámbito de sus competencias. ¿Los conocemos? El juez de familia los conoce, el juez penal los conoce, el juez de tierras, que hablaba hoy por aquí alguien del juez de tierras, conoce cuáles son esos precedentes, conoce la normatividad internacional aplicable. Estoy seguro que no, porque es un problema cultural de formación nuestra en América Latina. Conocemos lo fácil, conocemos nuestro Código Civil y seguramente nos lo sabemos de memoria. El juez y el reto del control a la convencionalidad y carencia de efectos jurídicos del derecho interno, inaplicación y excepción de inconvencionalidad. Esto es propio de un control objetivo, no un control extendido. Es muy común, confrontación de normas. Cuando la norma no ha sido derogada, no ha sido cambiada y al juez le toca aplicarla. Entonces tiene dos alternativas, la interpreto, la aplico, la permeo, ¿sí? Pero hay casos en los cuales puede ser difícil. Entonces, ¿qué dice el fallo Almonacid Arellano? Inaplicación o excepción de inconvencionalidad, que es oficiosa además, pero también es un instrumento que pueden utilizar quienes vean aminorados sus derechos ante el sistema. Y esto tiene, por ejemplo, todo un efecto directo. En alguna conferencia que dimos para Argentina, el profesor San Martino les llevaba este tema. ¿Quién puede dejar sin vigencia los actos administrativos? El juez contencioso, sí. ¿Pero por qué razones? Porque viola la ley, porque viola la Constitución, pero adicionalmente, porque viola el orden convencional. Y yo creo que en Europa eso es fácil de entender. Aquí, doctor Jaime, tiene unas dificultades enormes. El juez se niega, en muchos casos, a acudir a estos instrumentos procesales y darle prevalencia a la dignidad humana conforme a un derecho de los derechos humanos. El juez y el reto del ejercicio obligatorio, oficioso y principal del control de convencionalidad, siendo el juez de la Corte un juez complementario, que ya les decía, ¿no? ¿Cuál es el juez que debe ser el juez convencional? Nosotros los jueces, los que hacemos parte del Poder Judicial de nuestros países. La Corte veámoslo como complementaria. Claro que cuando ya abre la boca la Corte, pues va a dar sus precedentes y se convierten en estándares. Pero podemos construir estándares nuestros cuando no existan o cuando o los existentes no correspondan. A veces a los jueces se nos olvida que tenemos esos instrumentos en nuestras manos y no están prevaricando, porque obedece a tratados internacionales. Para los muy positivistas que estén aquí hoy, tiene base en norma positiva, en el tratado internacional.
El juez y el reto de género e igualdad, que es otro tema. La cultura, nuestra cultura es una cultura machista. Fallamos bajo unos estándares mentales predefinidos en torno a no garantizar la igualdad. El estándar fijado por la Corte Interamericana y por la multiplicidad de tratados que existen en este momento, de los cuales somos signatarios de manera común todos los países latinoamericanos, va en línea diferente y es problema también cultural de saber fallar conforme a las garantías de la igualdad. Y ahí entra a jugar todo el tema de género, que también es parte de la educación y formación que debe tener el juez. Y por último, el juez y el reto de entender la dimensión ampliada de la convencionalidad, que la he repetido aquí. La convencionalidad no es solamente para proteger, para hacer eficaz los derechos de contenido individual, que son, la esencia misma de la Convención Americana es muy individualista, salvo el artículo 26 que abre las puertas a los derechos sociales. Por eso hay que leer ese 26 con el protocolo de San Salvador, pero también con la convención de Naciones Unidas sobre derechos sociales, culturales, ambientales. Entonces se nos abre la puerta a todo el tema ambiental, todo el tema de colectividades, todo el tema de protección de indígenas, todo el tema de protección de los derechos humanos en contextos que no son propiamente individuales, que es muy amplio. El tema ambiental, por ejemplo, es absolutamente significativo. Y esto viene ampliado por otros instrumentos, toda la discusión que tenemos en nuestros países, por ejemplo, sobre el Tratado de Escazú, en temas ambientales, los desarrollos obtenidos por la Corte Interamericana, entre otros en la opinión consultiva 23 sobre medio ambiente, o en la 24 sobre género, sobre igualdad, etcétera. Las opiniones consultivas es un marco muy interesante de desarrollos concretos que nos permiten mirar de qué manera está este punto que con el cual estamos finalizando, pues tiene una aplicación inevitable en todo este contexto de amplificación del derecho nacional, del derecho administrativo nacional y del papel del juez contencioso. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que no se queden únicamente cuando hagan alguna conferencia o tengan algo que, ¿no?, con el fallo Almonacid Arellano. Es muy importante Almonacid Arellano, da las bases, el impulso, pero esto tiene toda una modificación sustancial cuando hablamos de el criterio ampliado de la convencionalidad. Bueno, ahí les dejo estas ideas finales del Congreso para que las reflexionen y tratando de mostrarles, sustentarles de que sí existe un derecho administrativo global. Muchas gracias. Les dejo para los que no conozcan Bogotá. Mire qué bonito. Tomada desde la Universidad Externado de Colombia para ustedes. Tan bonito. Bueno, ¿podemos abrir una brevísima sesión, por favor, profesor? Yo tengo… mire, hay una primero. Pero en lo que llega el micrófono, quisiera yo preguntarle, querido doctor, ¿qué pasa en países que están siendo cada vez más refractarios al control de la convencionalidad? Qué bonito que recordó usted a nuestro muy querido y añorado doctor García Ramírez, con las sanciones que podrían corresponder a los jueces de lo contencioso administrativo que ignoraran la jurisprudencia interamericana o internacional. Sí, ahí hay un punto que no lo abordé cuando hablamos del papel del juez. Miren, recuerden ustedes, Almonacid Arellano dice control objetivo de convencionalidad sobre el decretico de Pinochet, el de perdón y olvido. Pero a su vez, en ese mismo 124 y siguientes del fallo Almonacid Arellano, léanlo, dice algo muy importante. Le recuerda a los jueces de los países que son los garantes de la convención y les advierte que ellos tienen la competencia para ejercer ese control de convencionalidad. O sea, hay dos estándares fijados en ese fallo. Muchas veces vemos solamente uno, pero son dos, que son las cargas y obligaciones que la Corte reconoce que existen en el Poder Judicial de los países.
Y precisamente en el trabajo desarrollamos, a la luz de las normas, no normas porque no son normas, de Naciones Unidas sobre temas de responsabilidad internacional, en los trabajos de Crawford, que han sido adoptados por Naciones Unidas, léanse el artículo 4 del proyecto de Crawford. ¿Quiénes comprometen internacionalmente a los países? ¿Quiénes pueden hacer incursionar al país en un hecho ilícito internacional? Todas sus autoridades. Luego el juez, cuando no cumple, cuando no falla acorde, puede que lo entiendan a nivel interno, pero está comprometiendo la responsabilidad internacional del país. La víctima va a tener que abrir las puertas del sistema interamericano, seguramente para llegar a la Corte. Es un caso específico de hecho ilícito internacional que se juzga conforme a las normas de los derechos humanos, en este caso de la Convención Americana. No es un juzgamiento contra el país, no es un juzgamiento, perdón, de responsabilidad individual, es un juzgamiento contra el país. Hay un rebote, ¿no? La pelota termina en manos del país, ahí lo compromete internacionalmente. Ese es el caso. Buenos días. Pues la verdad es que me deja muy tranquilo con relación precisamente a este derecho en el orden mundial, porque pues todo camina bien, es decir, no se despoja al hombre, a la mujer de la ciudadanía, o sea, del concepto de ciudadanía, tampoco de ese Estado nacional, y que lejos estaríamos de ver una controversia en donde, por ejemplo, en materia económica, únicamente se vea como a una de las partes como mero consumidor. Gracias. Todos los consumidores son seres humanos, salvo que sean personas jurídicas, doctor, que ese es otro punto, ¿no? Sí, porque todo este discurso lo he echado para personas naturales, no para personas jurídicas, pero tiene derechos. El doctor Iguayo, por favor. Enhorabuena, profesor Santofimio. No podía haber clausura más brillante que una conferencia pronunciada por usted y sobre este tema precisamente. Y junto a felicitar su exposición, quería hacer la siguiente pregunta. Esto me ha convencido a mí personalmente, su tesis, sobre todo esa bonita referencia a Kelsen y a Kant, pero ¿qué diferencia habría, y perdón, es un tanto teórica la cuestión, qué diferencia habría entre su tesis acerca de la existencia de un derecho administrativo global con la existencia de un derecho internacional administrativo? Porque lo que yo entiendo es que esas convenciones, esos tratados internacionales sobre derechos humanos son verdaderas, auténticas normas, sin lugar a duda, nadie las pone en entredicho, su condición de normas, y por tanto, de alguna manera, su conferencia sería una apelación a que el juez de los países de América Latina empiecen con naturalidad a referirse a esos tratados internacionales sobre derechos humanos, lo cual no justificaría terminológicamente el nacimiento de un derecho administrativo global, sino un llamamiento al respeto del derecho internacional administrativo. No sé si está… El derecho convencional es derecho internacional. Bueno, trabajado en esta área de los derechos humanos, pues nuestra terminología, y aquí me vuelvo al juez García Ramírez, que es el ideólogo del concepto, del nombre, ¿no? Que él comienza a meterlo en varios fallos, en el caso Ibis contra Ecuador, donde profundiza más, pero hay otro anterior, el Chang contra Guatemala, creo, ¿sí? Donde ya incrustó control de convencionalidad. Pero en esencia es eso, es derecho internacional. Y son normas de derecho internacional que por su naturaleza terminan, vuelvo y utilizo la expresión, impactando en la sustantividad del derecho interno, moldeándolo, ¿sí? Amplificándolo, ¿sí? Pero estoy totalmente de acuerdo, se puede decir derecho internacional. Lo que pasa es que en América Latina la expresión es convencionalidad, es algo
de lo cual nos enorgullecemos y vamos de la mano del pensamiento de García Ramírez, que murió hace poco, ¿no? Hace unos meses falleció desafortunadamente el profesor. Creo que este año, no, el año pasado. Este año, sí. Pues muchas gracias. Desgraciadamente ya llegamos al final porque tendremos nuestra ceremonia. Disculpe, por favor, profesor. Y le agradecemos muchísimo a don Jaime Orlando esta conferencia excepcional. Como decía el profesor, difícil imaginar una mejor forma de cerrar. Muchas gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. Invitamos al doctor Rafael Estrada Michel a hacer entrega de un merecido reconocimiento al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. A continuación, invitamos al doctor Carlos Fernando Matute González a hacer la entrega de un merecido reconocimiento al doctor Rafael Estrada Michel por su destacada moderación. En este mismo acto se hizo entrega de algunos ejemplares de la colección editorial rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En estos momentos se llevará a cabo la toma de fotografía de esta actividad. De esta manera, damos por concluida esta conferencia. A continuación, invitamos a subir al escenario al doctor Carlos Fernando Matute González para realizar un mensaje previo de clausura.